con profunda emoción y sincera inquietud, brotando de lo más hondo del espíritu, una figura de autoridad se dirige a todos los que estén dispuestos a escuchar, con un mensaje que ya no puede permanecer en silencio. No es una mera declaración oficial, sino el grito de un alma herida, incapaz de ignorar más los signos de los tiempos. El planeta Tierra, al parecer, gime bajo una carga invisible, y los cielos, como respuesta, arden con una luz misteriosa, pues el Todopoderoso, siempre misericordioso y fiel a sus promesas, sigue llamando insistentemente a las puertas de los corazones humanos, incluso cuando permanecen herméticamente cerrados por el cerrojo de la indiferencia y el desprecio. Muchos sienten esta inquietud interna, este cambio inexplicable. No son solo ecos de noticieros que hablan de huracanes o terremotos, es una sensación que flota en el aire, que penetra el alma, que se refleja en los ojos de los niños. Algo fundamental ha cambiado y esa sensación se hace cada vez más evidente. Hace solo unos días llegó un mensaje inusual de un sacerdote de la ciudad mexicana de Villahermosa. Contó un suceso verdaderamente extraordinario. En medio de un cielo claro y sin nubes, apareció de repente un resplandor rojo sangre, seguido inmediatamente por un sonido prolongado e inaudito hasta entonces, que recordaba a trompetas solemnes sonando directamente desde el cielo. En su carta describía este fenómeno, subrayando su inexplicabilidad. Esto es imposible de comprender con la razón. La gente salió masivamente de sus casas, presa de una mezcla de miedo y asombro. Algunos no podían contener las lágrimas, otros se arrodillaban en oración, pero nadie, absolutamente nadie, permaneció impasible. Y lo más sorprendente, a su alrededor, los niños, como por una orden invisible, caían de rodillas y comenzaban a repetir a coro el Padre Nuestro, como si algo antiguo y profundo se hubiera despertado en sus almas inocentes. ¿No es esto un presagio evidente que invita a una profunda reflexión? ¿No profetizó el Señor por medio del profeta Joel que antes que venga el día del Señor, grande y terrible, habrá señales en el cielo y en la tierra? Las respuestas a estas preguntas quizás están ocultas en los acontecimientos venideros. Se dirige a países de América Latina como Colombia, Argentina, Perú y Guatemala, preguntándose si no notan cómo fenómenos similares ya están a las puertas de sus ciudades. En Cuba, por ejemplo, el agua retrocedió de la costa y luego regresó con una poderosa ola, arrastrando barcos como si el océano respirara con furia. En Ecuador se estableció un calor insoportable y las llamas de los incendios devastan sin piedad las viviendas. Sin embargo, según el autor, no son capaces de consumir los pecados acumulados. En Chile, una capa de nieve cubrió inesperadamente el desierto de Atacama, una región donde no se había visto nieve durante siglos. El autor subraya que estos acontecimientos recuerdan sin duda las palabras registradas en el libro de Job. Él da la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. El autor recuerda que América fue una vez generosamente bendecida. Reflexiona sobre cuántos misioneros partieron de sus tierras para llevar el Evangelio a los necesitados y cuántas almas justas elevaron oraciones por un despertar espiritual. Sin embargo, pregunta con amargura, ¿cuántos altares están hoy desiertos? ¿Cuántas generaciones jóvenes están perfectamente informadas sobre los entretenimientos modernos, pero ignoran por completo los mandamientos? ¿Cuántos adultos se burlan abiertamente de la palabra de Dios, pero tiemblan ante una crisis económica? Constata que la humanidad vive como si la eternidad hubiera sido abolida, pero en realidad se acerca inexorablemente.
y propone mirar su posible manifestación, describiendo los acontecimientos de una noche en Puerto Rico. Cuenta como la semana pasada, sobre las vastas extensiones del Mar Caribe, aparecieron 7 luces inusualmente brillantes que permanecieron inmóviles en el cielo nocturno. Los testigos grabaron activamente este fenómeno con cámaras de video, publicando instantáneamente las grabaciones en Internet. Las reacciones fueron variadas. Algunos recibieron lo visto con risas. Otros clamaron: «Señor, ten piedad de nosotros». Esa misma noche, en todo el territorio, comenzaron interrupciones masivas del suministro eléctrico. Barrios y distritos enteros se sumergieron en una oscuridad impenetrable. Sin embargo, en esa oscuridad, alguien se atrevió a encender una vela y elevar una oración. El autor expresa su profunda convicción de que este evento fue un presagio no de una catástrofe inminente, sino más bien de un regreso, no de una destrucción total, sino del inicio de un arrepentimiento sincero, porque, como subraya, el Señor siempre advierte antes de proceder al juicio. Llama a las puertas antes de decidir derribarlas. Sin embargo, pregunta retóricamente el autor, ¿cuánto tiempo más está dispuesto a esperar? Hoy se hace un llamado urgente a una profunda conciencia, a un despertar espiritual y a un retorno a la concentración en la oración, a elevar la mirada al cielo. Porque cuando los cielos comienzan a hablar y la tierra se estremece, esto inevitablemente significa la cercanía del Todopoderoso. Se acerca no en la forma de un severo acusador, sino como un esposo amoroso, buscando apasionadamente a su novia. La humanidad, en esencia, es su pueblo, su morada. Por eso se propone limpiar esta morada interior antes de que suene la última trompeta. Si al leer estas líneas en el alma de alguien resuena un cierto temblor interno, esto es señal de un espíritu vivo al que el Espíritu Santo está tocando. Es importante no silenciar esta llamada interna, no atribuirla a fenómenos meteorológicos comunes, porque el mensaje de los cielos no se equivoca. Y sin embargo, reflexiona el autor, si se tratara solo de nubes casuales o de destellos de fuego en el cielo, quizás tales fenómenos podrían considerarse pasajeros. Pero surge la pregunta, ¿y si los cielos hablan precisamente porque la tierra misma ya está dando un grito de dolor? Se dirige no como un observador externo, sino como un testigo directo del dolor más profundo del mundo moderno, un mundo desgarrado por conflictos incesantes, un odio que todo lo consume y una lamentable sordera espiritual. Porque en cada rincón del planeta no solo resuenan las trompetas que anuncian los cielos, sino también los ensordecedores disparos en la tierra. Vivimos en una época en que las acciones militares han dejado de ser un concepto lejano y abstracto. Se sienten muy cerca, se transmiten en las pantallas y penetran profundamente en los corazones humanos. En los últimos meses le han llegado mensajes de clérigos que sirven en zonas de conflictos encarnizados, no solo de tierras de Ucrania, sino también del Líbano, Palestina, y de asentamientos africanos donde no ha sobrevivido ni un solo templo de Dios. Le conmovió especialmente el mensaje de un joven obispo de Colombia que ejerce su ministerio entre refugiados en la frontera con Venezuela. El obispo le escribió: «Repartimos pan, pero la gente no pide comida sino sentido». Dirigen sus miradas al cielo, preguntando: ¿dónde está Dios? Su respuesta es inmutable. Él permanece donde estuvo en los tiempos del Gólgota, en el centro mismo del sufrimiento. Él no calla, al contrario, gime junto con la humanidad. Sin embargo, para escuchar su voz, es necesario silenciar el ruido circundante, apagar el ajetreo del mundo. Hoy en día, en Haití, una nueva generación
nace entre escombros y destrucciones. En Oriente Medio, en Israel y Gaza, un velo de humo de pólvora por los ataques con misiles oculta la luz del sol. En el continente africano, hermano se levanta contra hermano, olvidando por completo la unidad de Dios. En México, los cárteles criminales atentan no solo contra la vida física, sino también contra la esencia espiritual de las personas. Y en el corazón de Europa vuelven a sonar alarmantes las sirenas. ¿No son estos acontecimientos el cumplimiento directo de las palabras proféticas pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Mateo? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, sino principio de dolores de parto. Sin embargo, existe una circunstancia que causa aún mayor preocupación. Lo que está sucediendo no es solo un enfrentamiento armado, sino también una profunda guerra de significados, una batalla intransigente contra la verdad misma. La gente moderna ha perdido la fe en cualquiera. La palabra paz se ha convertido en un eslogan político vacío, y el concepto mismo de Dios se ha vuelto objeto de burlas y desprecio. La humanidad habita no solo en una era de conflictos generalizados, sino también en un período de la más profunda ceguera espiritual, como si se apartara deliberadamente de la zarza ardiente, olvidando que Moisés, al encontrarse con ese fuego sagrado, se quitó reverentemente sus sandalias. A pesar de que muchos prefieren apagar los noticieros, en medio de todo este horror, siguen ocurriendo acontecimientos que la ciencia moderna aún no puede explicar. Así, por ejemplo, en Nicaragua, sobre una humilde aldea sin acceso a televisión ni internet, descendió del cielo una luz deslumbrante que tomó la forma de una majestuosa columna vertical. Una habitante analfabeta de este asentamiento, asombrada por lo que vio, pronunció: «Sentí que Dios estaba muy cerca de mí». Y de hecho, esa noche trascendental, por primera vez en 2 décadas, ninguno de los habitantes se entregó a la bebida. Nadie se involucró en peleas. Elevaban oraciones sin acompañamiento musical, sin atributos externos ni decoraciones, solo con un corazón sincero. Tales señales se envían no para infundir miedo en la gente, sino para despertarlos del sueño. El Todopoderoso no busca la destrucción de las naciones. Su verdadero deseo es nuestro regreso a Él, porque lo que se acerca a la humanidad no es solo una potencial catástrofe, sino también un gran encuentro. Y cualquier encuentro, sin duda, requiere una preparación minuciosa. Así como la esposa espera con impaciencia a su marido, así el alma humana debe permanecer a la espera del Salvador, no con temblor y horror, sino con luz interior y esperanza. América Latina ha sido testigo no solo de un profundo dolor, sino también de una asombrosa resurrección. En Argentina, niños pequeños elevan oraciones en escuelas en ruinas. En Bolivia, hombres que llevan un crucifijo en el pecho tocan a cada puerta para llevar la palabra de oración. En Perú, pastores que perdieron sus templos sagrados debido a deslizamientos de tierra devastadores continúan predicando directamente en las calles de la ciudad. Esto no es señal de derrota, al contrario, es el Evangelio manifestado en su forma más pura y genuina. Así es como nace el verdadero despertar espiritual. Por eso, insta encarecidamente a no mirar el mundo circundante exclusivamente a través del prisma de la desesperación. De hecho, existen guerras, y un sufrimiento inenarrable abarca muchos rincones de la tierra. Sin embargo, la luz de la esperanza no se ha extinguido, pues Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y mientras
su santo nombre siga siendo pronunciado por labios de creyentes, el momento para el cambio aún no se ha perdido. Mientras la humanidad respire, cada uno tiene la oportunidad de elegir el lado verdaderamente correcto. No es el lado de la política mundana, sino el lado del reino de los cielos. No es el lado del poder terrenal, sino el lado de la cruz. Y todo aquel que se ponga de este lado justo no será entregado al olvido. Incluso si el resto del mundo los desprecia, la gente no debe considerarse insignificante. Una sola persona puede iniciar una lluvia abundante de gracia divina. Una lágrima sincera puede transformarse en una poderosa oración elevada por toda una nación. Un acto de misericordia puede ser el punto de partida para el advenimiento de la verdadera paz. Para esto no se necesita mucho, solo una pureza genuina de pensamientos, un amor ilimitado en el corazón y la determinación de actuar ahora mismo. Pero, como subraya a sus oyentes, si todas estas pruebas se limitaran solo al fuego o la guerra, sería, sin duda, terrible, pero al mismo tiempo habitual y comprensible para la experiencia humana. Sin embargo, en la era moderna, la humanidad se ha encontrado cara a cara con algo completamente diferente, con una profunda ruptura en el ritmo mismo del universo, con una creciente inestabilidad de la materia, como si la Tierra misma hubiera perdido su equilibrio habitual. Parece como si los cielos ya no pudieran guardar silencio y los elementos naturales se convirtieran en la voz directa del Señor. Lo que en tiempos pasados parecía un fenómeno excepcional y raro, ahora se ha convertido en una realidad cotidiana. Lo que antes se llamaba simplemente naturaleza, ahora parece una profecía siniestra. En verdad, el mundo se ha puesto patas arriba. En Guatemala, la nieve cubrió inesperadamente la tierra, mientras que en Argentina, en pleno invierno, reinó un calor agotador que superó los 40 grados. En las costas de la República Dominicana, el agua del océano se iluminó con un resplandor inusual y pronto adquirió un inquietante tono carmesí, lo que obligó a los pescadores locales a no salir al mar. En el cielo, sobre Colombia, de densas nubes surgió una figura clara, no un engaño visual, no una niebla borrosa, sino un contorno nítido, cuya silueta era visible en un rayo de luz. Decenas de testigos observaron este fenómeno. Nadie emitió un sonido. La gente se quedó completamente inmóvil. Incluso los niños más pequeños guardaron silencio, porque sus corazones reconocieron intuitivamente algo sagrado e inexplicable. En un video recibido de Quito, se capturó un espectáculo asombroso. Al amanecer, sobre la ciudad aparecieron 7 puntos de luz, perfectamente alineados en lo alto del cielo. A pesar de un ligero temblor de la cámara, la imagen permanecía absolutamente clara e inequívoca. Los observadores recordaron que el número 7 se asocia tradicionalmente con la plenitud y el cumplimiento divino, como las 7 trompetas bíblicas, las 7 iglesias del Apocalipsis o los 7 días de la creación. Surgía la pregunta, ¿fue solo una coincidencia o la última advertencia de que el curso de la historia se acerca inexorablemente a un punto de inflexión que ya no se puede posponer? Se subrayó que tales eventos no son simples coincidencias o fenómenos meteorológicos comunes, porque cuando los cielos muestran señales, la tierra inevitablemente responde. Poco después de la aparición de estas misteriosas luces sobre Quito, en diferentes áreas de Ecuador, los perros comenzaron a aullar prolongadamente sin ninguna razón o amenaza visible. Mientras tanto, en Paraguay, en un lugar donde durante muchos siglos no se había registrado actividad sísmica, la tierra tembló de repente. Este temblor no causó destrucción,
pero fue claramente perceptible para todos. En ese mismo momento, los habitantes sintieron cómo el aire a su alrededor se volvía increíblemente denso y pesado, como si la bóveda celeste misma hubiera descendido, presionando sobre todo lo existente. Una vez, una ama de casa de El Salvador le escribió una carta, narrando un acontecimiento extraordinario. Escribió que en la misma noche en que la tierra temblaba, despertó de un profundo sueño al escuchar una voz clara. Esa voz le dijo: «Vendrá el día de la luz, limpia la casa». Obedeciendo un impulso interno, la mujer canceló inmediatamente el viaje planeado, reunió a sus hijos y se dedicó a orar con fervor. Al día siguiente, en las inmediaciones de su vivienda, ocurrió un potente deslizamiento de tierra. Todo alrededor quedó destruido o gravemente dañado, pero su casa permaneció completamente intacta e ilesa. Surge la pregunta: ¿fue una simple coincidencia o una manifestación de la misericordia divina? Hoy el Creador se dirige a las personas no a través de clamorosas invocaciones o apariciones de ángeles con espadas vengadoras. Su voz suena de otra manera, en los cielos inusualmente silenciosos, en los vientos que soplan en dirección contraria a lo habitual, en el ligero temblor de la tierra, en las luces que siguen parpadeando cuando, al parecer, deberían haberse apagado hace mucho tiempo. Pero sobre todo es una llamada interna, un susurro apenas perceptible en lo profundo del alma, que pronuncia insistentemente: «Despierta». Lamentablemente, la humanidad ha olvidado cómo escuchar estas sutiles señales. La gente se ha acostumbrado al ruido interminable del mundo moderno, esperando que Dios hable como en las películas, con truenos y relámpagos. Sin embargo, Él, como una vez al profeta Elías, se dirige a nosotros en un profundo silencio. Y este silencio hoy grita penetrantemente en Honduras, en una de sus zonas más pobres. Allí, los niños han comenzado a reunirse cada viernes para orar juntos, y lo hacen de forma completamente autónoma, sin ninguna petición o coacción por parte de los adultos. La razón de ello fue la revelación de uno de ellos. Vio una luz sobre su casa, y desde entonces no puede conciliar el sueño sin pronunciar en voz alta el nombre de Jesús. Este niño no es pastor ni profeta, es simplemente puro de corazón. Y es en esas almas inmaculadas donde comienza el camino de regreso a la verdad, que abren los propios niños. Así, el Todopoderoso comienza a juzgar los corazones de los adultos, porque como se sabe, si uno no se vuelve como ellos, no podrá entrar. Por lo tanto, hoy se dirige a los oyentes no con ansiedad, sino con una profunda súplica. Insta a observar atentamente, a notar y a escuchar, pues la era de lo evidente e indiscutible ya ha pasado. Ha llegado el tiempo de las materias sutiles, que requieren una percepción delicada, y solo un corazón verdaderamente atento es capaz de captar esta llamada. Y si el corazón de alguien ya ha respondido a ella, insta a no perder ni un instante. Es necesario limpiar la casa interior, deshacerse de los falsos ídolos, regresar a las fuentes de una fe sincera e inmaculada, porque los cielos no solo están dando señales, sino que ya se están abriendo, revelando su voluntad. Y aún así, dirigiéndose a la congregación, señala que incluso en medio del resplandor, el temblor y el susurro apenas perceptible que proviene de lo alto, existe algo mucho más formidable. No es el silencio del Creador, sino el mutismo que ha envuelto los corazones humanos. Este silencio no proviene de una profunda contemplación y concentración en la oración, sino de un cansancio que todo lo consume, de un entumecimiento del alma y de una indiferencia generalizada.
Hoy siente esto en todas partes en el seno de la Iglesia, no solo en países de Europa o América del Norte, sino incluso en América Latina, donde las calles alguna vez resonaron con el canto jubilante de los creyentes. Ahora solo las pantallas están inundadas de luz brillante, mientras que las almas, al parecer, se apagan lentamente. Le llegó un mensaje de Costa Rica. Un joven catequista de ese país le contó: Santo Padre, nosotros, por supuesto, oramos, pero veo cómo la generación joven tiende a confiar mucho más en las plataformas de video populares que en los textos sagrados del Evangelio. Están dominados por el miedo a perderse una tendencia pasajera, pero no sienten ningún temor de perder la presencia divina. Y entonces se dio cuenta: el peligro más grave no reside en los cataclismos externos que azotan, sino en el vacío interior. Esto sucede cuando el ser humano deja de percibir la llamada de los cielos, porque su atención está completamente absorbida por el ruido y el ajetreo terrenales. Hoy, el adversario no siempre se presenta con la apariencia de un agresor armado. A menudo se infiltra de forma imperceptible a través de hábitos arraigados, la fatiga general y la frase tranquilizadora: todo está bien. Impone la convicción de que la oración es solo una opción, no un aliento vital, que la santidad es algo extraordinario, al borde del extremismo, que los actos pecaminosos no son más que un juicio subjetivo. Y si la grey del Señor acepta estas invenciones como verdad, entonces las persecuciones externas se vuelven innecesarias. El santuario comienza a destruirse desde dentro, sin ninguna influencia externa. A menudo se observa cómo, antes de una catástrofe a gran escala, reina una calma inusual. Por ejemplo, antes de un terremoto, las aves de repente cesan sus cantos habituales, sumergiéndose en el silencio. O bien, antes de que se desate una inundación, el aire mismo parece diferente. Su calidad cambia imperceptiblemente. De manera similar, en los tiempos actuales, previos al último gran despertar, se siente una profunda apatía generalizada. Este fenómeno, sin duda, es un presagio espiritual significativo. La inacción, que muchos confunden erróneamente con la paz, en realidad representa un sueño profundo. Es un estado de letargo del que es extremadamente difícil salir. Sin embargo, a pesar de esta inercia general, llega una noticia de esperanza. El Señor comienza a despertar a su remanente escogido, levantando a aquellos que se negaron a doblegarse ante las circunstancias. Recientemente se recibió un testimonio en video de la lejana Venezuela que demuestra este despertar. En estas imágenes se ve a un grupo de jóvenes, adolescentes, que cada noche se reúnen en el tejado de un edificio viejo y semiderruido. Allí, iluminados solo por el parpadeo de una única vela, cantan salmos al unísono. Es de destacar que nadie los obliga a hacerlo. Vienen voluntariamente, movidos por un impulso interno. La razón de sus reuniones reside en la historia contada en su barrio por un niño de 9 años llamado Juan. Él relató su sueño en el que Jesús estaba en las puertas de la ciudad y pronunciaba las palabras: «Llamo, pero no me abren». Este joven Juan no es teólogo ni erudito, simplemente percibió lo que escuchó y siguió la llamada de inmediato. Así es como se enciende este fuego espiritual, no en concentraciones masivas de personas, sino a través de las acciones de una sola persona. Comienza con aquel que en la soledad del silencio nocturno eleva oraciones, con aquel que defiende firmemente los principios de honestidad e integridad, incluso cuando los demás tienden a transigir, con la anciana que, a pesar del dolor causado por la artritis, asiste persistentemente al templo cada domingo, y con el niño cuya voz, al cantar un salmo, resuena sobre las ruinas del mundo.
El orador subraya que no se debe esperar que el despertar espiritual venga de fuera, de otras personas o circunstancias. Afirma que el verdadero comienzo de este proceso reside en cada persona, en su chispa interior, sus experiencias sinceras y su oración. Como ejemplo, cita la historia de una mujer argentina que al perder su casa en un devastador incendio, le escribió posteriormente sobre sus vivencias. Contó que, habiéndose quedado completamente sin nada, esa noche fatídica, sentada en el suelo y sumergida en oración, sintió una cercanía increíble con los cielos, como nunca antes había experimentado. Esto, según él, se convierte no en un altar de mármol, erigido de piedra, sino en un altar creado a partir del profundo dolor humano, que ha sido santificado por la firme decisión de creer. Es en tales altares invisibles donde comienza el verdadero juicio sobre la indiferencia generalizada, pues, como recuerda el orador, el Todopoderoso no busca manifestaciones externas y espectáculos, sino corazones sinceros y abiertos. A continuación, el autor aborda el estado de cansancio y apatía del alma. Si el corazón de una persona está agotado, si ha perdido la capacidad de sentir sutilmente y su oración se ha convertido en una rutina sin alma, entonces debe escuchar atentamente estas palabras. Esto no significa en absoluto el fin del camino espiritual. Al contrario, tal estado puede ser el comienzo de una nueva etapa, pero solo con la condición de que la persona encuentre en sí misma el valor para pronunciar de nuevo las palabras sacramentales: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». En la época actual, señala el orador, el tiempo se ha vuelto inusualmente frágil y la mentira engañosa ha adquirido un atractivo y belleza nunca antes vistos. Nunca antes la Iglesia ha sentido una necesidad tan aguda de aquellos de sus hijos que son capaces de mantener la vigilia espiritual, incluso cuando su cuerpo físico está inmerso en el sueño. Y si de repente alguien, al leer estas líneas, comienza a pensar que para él ya es demasiado tarde, el autor lo convence: no es así. Pues mientras una persona sea capaz de sentir dolor, es una señal segura de que está viva. Y todo el que está vivo tiene el potencial para despertar. Dirigiéndose a la congregación invisible, el orador dice que el Señor llama a las puertas de los corazones de las personas no con golpes demoledores, sino con una luz suave y penetrante. Como ilustración, cita un caso asombroso ocurrido en México. Allí, en una iglesia vacía, donde hacía mucho tiempo que no se celebraban servicios religiosos, de repente se encendió una vela. El sacristán, al ver este fenómeno inexplicable, no pudo comprenderlo, pero instintivamente se arrodilló. A veces, como subraya el orador, para empezar, solo es necesario humillarse. Y ahora, como señala el orador, la humanidad ha llegado a un umbral trascendental. En este límite, solo queda tomar una decisión, pero extremadamente importante. No es una elección entre la religión tradicional y la incredulidad total, ni un dilema entre el miedo que todo lo consume y la tranquilidad encontrada. La verdadera elección radica en la oposición de un corazón que está constantemente despierto y reacciona con sensibilidad a las llamadas del Espíritu, y un corazón que está sumergido en el profundo sueño de la apatía y la indiferencia. Todos los fenómenos extraordinarios de los que se tiene noticia deben percibirse no simplemente como señales aleatorias o eventos caóticos. Son, más bien, una profunda llamada, dirigida no a las masas en conjunto, sino a cada persona individualmente, a aquellos que en lo profundo de su alma sienten algo más, como si la tierra misma comenzara a temblar,
y los cielos estuvieran listos para revelar sus secretos. Porque si lo que está sucediendo fuera solo una serie de desastres o cataclismos naturales, sin duda ya se habría calmado y pasado hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando todos estos fenómenos dispersos comienzan a entrelazarse en un patrón profético único y predestinado, esto deja de ser una simple coincidencia. Se presenta como una verdadera revelación que desvela verdades ocultas. En el mundo se observan muchos presagios inquietantes. Así, por ejemplo, América se estremece por convulsiones internas. En Arizona, contra toda ley natural, la nieve cae en pleno verano, asombrando a los testigos. En Florida, la costa se ve envuelta en extrañas nieblas rojas que crean una atmósfera ominosa. En Colombia, los pájaros emiten gritos estridentes y perturbadores por la noche, rompiendo el silencio habitual. En Guatemala, la tierra pulsa inexplicablemente, vibrando sin razones geológicas aparentes. En Israel, las sirenas suenan constantemente, anunciando amenazas incesantes. En Europa, tras décadas de paz, los tanques regresan, presagiando nuevos conflictos. Y todos estos sucesos se desarrollan mientras miles de personas en todo el mundo ven extrañas formaciones luminosas en el cielo que recuerdan a venas, así como luces no identificadas que no se apagan, y escuchan sonidos parecidos a trompetas solemnes pero inquietantes. ¿Acaso no se siente una profunda inquietud por todo esto? Toda la creación, como escribió San Pablo en sus epístolas, no solo sufre dolor, sino que gime con una expectación agónica, pero grandiosa. ¿Qué es lo que espera? Espera el regreso. El Señor no viene como un símbolo abstracto o una concepción filosófica, sino como el Rey soberano, el Señor de todo lo que existe. Es por eso que un guía espiritual, como un pastor, se siente obligado a no guardar silencio. No puede permanecer mudo, pues cree que el Señor regresa no por aquellos que están dispersos y despreocupados, sino por los preparados, por aquellos que permanecen vigilantes, que velan, que tienen suficiente aceite en su lámpara, símbolo de preparación espiritual y fe inextinguible. Por ello, insta a cada persona: no se dejen engañar. No piensen que aún hay tiempo para la demora. No crean que el corazón humano cambiará por sí solo, sin ningún esfuerzo. La transformación no ocurrirá sin una decisión consciente y firme, sin el fuego interior de la determinación y sin una profunda humildad ante la voluntad superior. La humanidad habita ahora en los tiempos finales, pero estos tiempos finales no anuncian en absoluto el fin. Al contrario, representan una oportunidad única, una puerta abierta, un llamado insistente. Se invita a las personas a regresar, a abandonar la arrogancia, a rechazar el engaño y a conceder el perdón a aquellos a quienes antes no pudieron perdonar. Ha llegado el momento de cerrar esos capítulos de la vida que conducen a la oscuridad y, por el contrario, de volverse al Evangelio. Deben arrodillarse por primera vez en mucho tiempo, haciéndolo no por miedo, sino por un amor profundo, porque llegará un día en que todo cambiará en un abrir y cerrar de ojos, y entonces ya no habrá tiempo para buscar la presencia divina, solo habrá un encuentro inevitable. Él no aparecerá en secreto, no asumirá una forma que oculte su verdadera esencia. Vendrá en majestuosa gloria, en fuerza innegable, en la más pura verdad, en fuego purificador, y será imposible ignorarlo. Pero ¿estarán las personas preparadas si su corazón está lleno de temor? El llamado actual no proviene por intereses personales del que habla, sino por Él. No deben temer, porque es un llamado misericordioso, no una condena amenazante. Porque si la voluntad divina se inclinara hacia un juicio inmediato, este ya se habría cumplido hace mucho tiempo. Sin embargo,
Él aún envía su llamado a través de los truenos del cielo, a través del resplandor en las orillas, a través de la voz interior en la soledad de sus habitaciones cuando nadie más escucha, a través de las líneas que están estudiando en este momento, a través de este mensaje que les ha llegado no por casualidad. Esto no es en absoluto el final, sino un verdadero comienzo, el momento en que una persona puede decir: Señor, regreso, estoy cansado del ruido mundano, de la oscuridad que me envuelve, de la soledad opresiva, anhelo la luz. Y cabe señalar que la esencia divina no los rechazará, sino que los recibirá con los brazos abiertos. Él se apresurará a su encuentro, como el padre que recibe a su hijo pródigo. Oh, si tan solo las personas comprendieran cuán cerca está este tiempo, medido no en años, sino en días e incluso horas, no solo según el calendario mundano, sino en las profundidades del espíritu. La existencia mundana gira en un torbellino imparable que no se puede detener, pero las personas pueden encontrar refugio no en construcciones materiales, sino en la oración sincera, en la simplicidad genuina, en la pureza espiritual y en una decisión firme. Se les insta encarecidamente a no permanecer al margen de lo que está sucediendo. Si la profundidad de este llamado ha tocado las fibras más íntimas de su alma, entonces deben abrir su corazón por completo, porque ha llegado la era de la verdadera unidad, no condicionada por aspiraciones políticas, sino que emana de la esencia espiritual. Se entiende que la comunidad de creyentes, llamada el pueblo de Dios, está llamada a recuperar su integridad, convirtiéndose en un solo organismo, una lámpara resplandeciente y una fuente inquebrantable de luz que disipe la oscuridad que se cierne alrededor. Que este importante mensaje encuentre su camino hacia el corazón de muchas personas, difundiéndose por todas partes. Debe ser enviado a aquellos que han perdido la conexión, cuya fe se ha desvanecido, quienes muestran burla abiertamente o, por el contrario, lamentan en soledad. Parece que este llamado es como una vasta red lanzada a la inmensidad del mar. El entendimiento humano no puede prever qué alma será atrapada por ella, pero la providencia divina lo sabe todo. El Todopoderoso viene, su llegada es ineludible y no admite demora, y solo aquellos que estén preparados podrán resistir ante las pruebas venideras.